Bueno, yo voy a hablar del escepticismo frente al poder. Y el poder es algo extraño, ¿cierto? Todos hablan del poder, todos tenemos la noción de que existe el poder, pero en realidad cuesta definirlo. De hecho, hay muchos autores, filósofos y pensadores a lo largo de la historia que han tratado de definir el poder, pero nunca se ha logrado entender qué es el poder. Algo muy complejo de captar. Aquí vemos algo que refleja muy bien el poder, ¿cierto? Un sujeto parado en la plaza de Tiananmen frente a un grupo de tanques que parece estar dispuesto a aplastarlo, ¿cierto? Eso es solo un sujeto frente a el poder, ¿cierto?, de las máquinas, al poder organizado de un Estado. Entonces el poder también lo podemos ir acotando de alguna forma. El poder se expresa de formas muy claras. Y una de las formas que siempre se expresa el poder es a través de la fuerza. Cuando alguien a un sujeto lo somete mediante la fuerza, está ejerciendo un poder. Hay distintas nociones del poder, ¿cierto? Algunos hablan del poder simbólico, hablan del poder religioso, otros hablan del poder económico. Pero el poder que le interesa al liberalismo, sobre todo el poder político, que es el que tiene el monopolio de la fuerza. Porque ese es el que ejerce más control sobre la vida de las personas. ¿Nosotros podemos liberarnos del poder ideológico? Sí, podemos liberarnos de eso. ¿Podemos liberarnos del poder religioso? Sí, también podemos cuestionar la religión, podemos cuestionar las ideologías. ¿Pero podemos cuestionar una metralleta? No, es muy difícil. Acá tenemos una expresión del poder brutal, ¿cierto? El poder de la masa. ¿Alguien podría, un sujeto, alguno de ustedes, oponerse a este gran número de soldados y discrepar con ellos? Esto es imposible, es impensado. Porque ellos tienen el monopolio de la fuerza. Ellos tienen la fuerza, ellos tienen el poder. Uno podría decir, sí, pero podríamos recurrir al poder de las palabras, al poder de la razón. Pero en realidad eso no es así. Y el poder a lo largo de la historia se ha expresado y se ha manifestado generalmente mediante la fuerza. La conquista, la esclavitud, las guerras son expresión del afán de poder del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que ejecuta el poder. Hay tipos que son muy apetitosos de poder y les gusta mucho el poder y siempre quieren más poder. Y hay otros que no son tan apetitosos de poder. En general nosotros ejercemos el poder en distintas instancias. Pero hay algunos que son más déspotas que otros. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no somos ni ángeles ni demonios. El ser humano no es un ángel, no es 100% bondadoso y tampoco es 100% malo. Y fíjense que esto es muy importante entenderlo, porque si nosotros fuéramos ángeles, si nosotros fuéramos naturalmente buenos, si nosotros fuéramos en realidad buenos salvajes, no necesitaríamos gobierno. ¿Para qué vamos a necesitar gobierno si todos somos buenos? ¿Para qué vamos a necesitar alguien que nos vigile si todos somos buenos? Al contrario, como tampoco somos demonios, o primero, como no somos ángeles, entonces surge la duda. Si no somos ángeles, entonces ¿por qué le damos tanto poder a algunos sobre nosotros? ¿Por qué le damos tanto poder al gobierno sobre nosotros? ¿O por qué le damos tanto poder a un papa sobre nosotros? ¿O a una corporación sobre nosotros? El ser humano es una dualidad. Y es una dualidad que en general todos los pensadores, Nietzsche, Kant y una serie de otros pensadores han abordado como una dualidad en que por un lado ejercemos nuestra autonomía y por otro queremos dominar a los otros. Y esa es una tensión que la humanidad y los seres humanos tenemos constantemente en nuestra interacción con otros. ¿Por qué? Porque el poder es una cuestión relacional. Robinson Crusoe no tiene un problema de poder porque está solo en una isla. Tiene un problema de posibilidades con respecto a la naturaleza. El poder es una contraposición con la voluntad de un otro. ¿Quién entonces en Chile, por ejemplo, o en cualquier otro país tiene más voluntad para ejercer? El gobierno. El ser humano, extrañamente, no puse el cronómetro, lo pongo ahora, siempre ha creado figuras para enaltecer el poder. Extrañamente el ser humano, en vez de proporcionarse más libertad, enaltece el poder. Y elevamos a algunos sujetos tan imperfectos como nosotros a las categorías de semidioses, ¿cierto? Este es el gran Leviatán de Hobbes, ¿cierto? Donde el príncipe o una asamblea tenía que concentrar todo el poder
sobre el resto de los sujetos. Y si ustedes se fijan en este pequeño dibujo, este gran monstruo está compuesto de personas. El poder entonces siempre ha utilizado al individuo como una especie de instrumento de sí mismo. Por eso el poder es peligroso. Y por eso entonces hay que ser escéptico del poder. Y aquí entonces hay que decirle al poder, en el fondo hay que levantarle el dedo al poder. Cuando uno es escéptico del poder dice, bueno, desconfío del poder porque el poder genera dudas. Y el poder, fíjense que este cuadro es como, ¿cierto? Este es una réplica de el cuadro de Miguel Ángel, ¿cierto? Cuando Dios es tocado por Dios toca al hombre, ¿cierto? Pero en el fondo fíjense que el poder primero se justificó en base al derecho divino. El rey tenía el derecho divino a someter a los otros a su arbitrio. Y así se manifestaba el poder. Y la gente acataba el poder y nadie se rebelaba contra el rey porque Dios le había concedido el poder. El poder, entonces, fíjense, siempre busca vestimentas, formas de disfrazarse. Cuando Max Weber habla de las formas de dominación, ¿cierto? Primero habla de la forma de dominación carismática, ¿cierto? Entonces el gran líder guerrero que probablemente tiene mucha fuerza, una fuerza extraordinaria, como por ejemplo Escudo de Roble, entonces es venerado por el resto de los súbditos, porque es algo sobrehumano. Pero resulta que después tiene un hijo papanatas que por ser hijo del gran héroe, entonces también tiene el derecho a gobernar, aun cuando sea un inepto como Carlos de Inglaterra, pero sigue teniendo el derecho a gobernar. Y esa es la forma de dominación tradicional. Pero hoy día el poder se expresa de una forma racional legal, como dice Weber. Y entonces la gente vota y elige dentro de un marco legal a alguien que recibe la legitimidad y el derecho a gobernar, aun cuando sea un inepto como Nicolás Maduro. Pero recibe esa legitimidad. Y la pregunta es ¿por qué le damos la legitimidad? ¿Por qué no vemos que el poder tiene un ropaje que lo viste de algo hermoso, cuando en realidad el poder no es tan hermoso? Y entonces vemos que el rey está desnudo. El poder es el rey desnudo. ¿Conocen el cuento del rey desnudo? ¿Cierto? El rey que decía, era tan ambicioso, ¿cierto?, que siempre quería nuevos trajes, hasta que le dice a los asesores que le inventen los trajes más impensados posibles, y los asesores obviamente ya habían agotado todos los recursos tangibles, entonces deciden crearle un traje imaginario al rey. Y el rey, en su egocentrismo, imagina que está vestido de ese traje. Y entonces va hacia el pueblo a mostrarle su traje, y solamente un niño dice, el rey está desnudo. Mientras que todo el pueblo aclama el nuevo traje del rey, aun cuando ese traje no existe. Es la misma metáfora cuando los gobernantes dicen que nos van a prometer la felicidad o nos van a prometer la justicia social, o que ellos están por la vocación de servicio en el poder, cuando en realidad el poder tiene y genera otras satisfacciones que ellos mismos se generan para sí mismos. Por eso siempre hay que dudar del poder y siempre hay que dudar de los que pretenden el poder, porque los que pretenden el poder no lo están haciendo por ustedes, lo están haciendo por ellos. Y los que tienen el poder siempre actúan en función de sus propios intereses y no de los intereses del pueblo. Ayer les mostraban a Stalin, entonces Stalin ejercía el poder y lo ejercía de manera brutal en nombre del pueblo. Y en ese nombre del pueblo incluso era capaz de matar al propio pueblo. Pero no solo Stalin, ¿cierto? Lo hizo también Franco, lo hizo Hitler y una serie de dictadorcillos a lo largo de la historia, en que en función del poder disfrazado o vestido de la benevolencia, o lo que Octavio Paz llama el ogro filantrópico, entonces ejerce su brutalidad sobre las personas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros vestimos al poder como el pueblo viste al rey, cuando en realidad el poder desnudo es más feo de lo que en realidad creemos? Pero siempre hay sujetos que se rebelan frente al poder o que son más escépticos del poder. Y el liberal en general tiene que ser un escéptico del poder. ¿Por qué? Porque el poder es peligroso. Este tipo se rebela frente al poder. El poder se expresa en el control, finalmente, de todo este grupo de sujetos que no opera como un individuo, sino que opera como un hombre masa.
Pero como él es un escéptico del poder, él no viste al rey, él no viste a Hitler como el gran líder, el gran guía. Fíjense que esto es muy importante entenderlo, porque cuando nosotros, los comunes, vestimos al poder y le damos atribuciones que no los tienen, entonces Hitler era el gran guía, el que entendía todo, una especie de rey sol. Los políticos siempre tienen la tendencia a creerse el rey sol, ¿cierto? No, yo entiendo todas las problemáticas de este país, yo entiendo hacia dónde tiene que ir este país, yo entiendo cuáles son los problemas que hay que solucionar, yo sé cómo hacerlo. Pero en realidad nosotros tenemos que tener la claridad de que los que ejercen el poder son tan limitados como nosotros. Tienen tan poca información como nosotros. Y probablemente son mucho más ignorantes que nosotros mismos. Y no obstante, nosotros parecemos vestirlos con trajes que no tienen en realidad. Piensen, un inepto como Hitler tiene poder y lo ejerce de manera brutal porque el resto lo vistió con trajes que no le competían. Esto se aplica no solo a los que ejercen el poder político, también a líderes religiosos, que también les dan investiduras que en realidad son más ficciones que realidad. No existen los hombres santos, ni existe la infalibilidad del Papa. Eso es una investidura que no es real. No existe tampoco un Ricardo Lagos infalible en la argumentación. Pero no obstante, la gente tiende a concederle esos ropajes al poder. Y fíjense lo que dice Orwell, que es un desconfiado del poder. Si ustedes leen 1984, Rebelión en la Granja, Orwell es un rebelde contra el poder, es un escéptico del poder, porque entiende que el poder es mentiroso, que el poder es falso, que el poder es prepotente y que es arrogante. Y entonces él entiende y dice, el enemigo es la mente de fonógrafo, es decir, es la gente que dice el rey está vestido, cuando en realidad está desnudo. Estemos o no de acuerdo con el disco que se toca en el momento. Si ustedes empiezan a decir que el rey está desnudo, entonces ustedes han aceptado someterse al poder y a su capricho. ¿Y estamos entonces dispuestos a someternos a los caprichos del poder siempre? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros aceptamos los caprichos del poder, entonces le damos la venia a que el rey aparezca desnudo. Y nos mentimos a nosotros mismos diciendo que el rey está vestido, cuando en realidad está brutalmente desnudo. Y fíjense lo que dice Orwell, dice, esa gente que no ve que si uno alienta los métodos totalitarios, porque cuando uno miente y dice que el rey está vestido, cosas que en realidad no son, bueno que el gobierno nos vigile porque nos protege, porque el gobierno nos cuida, porque el poder me protege, me cuida. Era el tiempo en que se usen contra uno en lugar de para uno. Hay otra frase de Orwell que dice, si tú promueves que se detenga a los fascistas, o podríamos decir a los comunistas, no te extrañes que pronto lleguen también a tocar tu puerta a detenerte a ti. Que fue lo que ocurrió en el fondo en Alemania, ¿cierto? Donde lo que aceptaron los alemanes en algún momento era que para oponerse al comunismo había que aceptar el fascismo. ¿Por qué? Porque vistieron al poder, le dieron un traje que no es real. Bachelet es la mamá de Chile. Ese es un traje que se pone el poder. Pero el poder es mucho más burdo, ¿cierto? Es mucho más burdo. Es tan burdo como que el hijo de Bachelet entonces se enriquece de forma extraña en el ejercicio del poder. O para qué hablar del caso de Argentina. Entonces Máximo Kirchner se enriquece de manera extraña en el ejercicio del poder mientras su madre se embiste de ropajes supuestamente benevolentes. Y así con todos los gobiernos. Vamos a bombardear en nombre de la seguridad de Europa y el mundo occidental a los países del Medio Oriente, a destajo. Porque no podemos culpabilizar a un niño de los delitos que cometen adultos. Y no obstante se bombardean en nombre de la libertad
Rothbard lo dice muy claro. El Estado, por ejemplo, llama guerra al asesinato en masa. Hay que bombardear Hiroshima. Bombardeemos Hiroshima porque estamos en guerra. El Estado llama al impuesto, algo que en realidad es un asalto a mano armada a los trabajadores. Llama conscripción militar a lo que es esclavitud legalizada. Pero el poder se viste de ropajes que no le competen. Por eso hay que ser escéptico del poder, porque el poder siempre aparece de una forma benevolente, aparece de una forma inocua. No, si esta ley lo que busca es resguardar la seguridad alimenticia de la población. Pero cuando nosotros abrimos la puerta a eso, entonces el poder ya empieza a desplegarse de manera mucho más concreta. Por eso el escepticismo frente al poder es tan importante, porque es la forma en que nosotros podemos resguardarnos de su pretensión, que no es una más que extenderse sobre la vida de las personas. Por eso Thomas Jefferson decía, la libertad exige la constante vigilancia. ¿Qué sujeto va a querer dejar de tener poder? Ninguno. Por eso existe la reelección indefinida, porque el poder es muy apetitoso para el que lo ejerce. Y por eso hay muchos que están disputando poder también, porque es algo muy adictivo. Y como es algo muy adictivo, es muy peligroso. Por lo tanto, para cerrar, el escepticismo frente al poder es la base del pensamiento liberal. El pensamiento liberal surge como un escepticismo frente al poder. ¿Por qué? Porque sabíamos que el rey, aun cuando se atribuyera una serie de derechos y de competencias sobre la vida de las personas, esas no eran atribuciones que el poder político del rey tenía. Y entonces empezamos a desconfiar del poder, y el poder entonces hay que dividirlo, hay que atomizarlo, hay que frenarlo, porque es peligroso. Gracias. Porque ellos tienen el monopolio de la fuerza. Ellos tienen la fuerza. Ellos tienen el poder. Uno podría decir, sí, pero podríamos recurrir al poder de las palabras, al poder de la razón. Pero en realidad eso no es así. Y el poder a lo largo de la historia se ha expresado y se ha manifestado generalmente mediante la fuerza. La conquista, la esclavitud, las guerras son expresión del afán de poder del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que ejecuta el poder. ¿Nosotros podemos liberarnos del poder ideológico? Sí, podemos liberarnos de eso. ¿Podemos liberarnos del poder religioso? Sí, también podemos cuestionar la religión, podemos cuestionar las ideologías. ¿Pero podemos cuestionar una metralleta? No, es muy difícil. Acá tenemos una expresión del poder brutal, ¿cierto? El poder de la masa. ¿Alguien podría, un sujeto, alguno de ustedes, oponerse a este gran número de soldados y discrepar con ellos? Esto es imposible, es impensado. Bueno, yo voy a hablar del escepticismo frente al poder. Y el poder es algo extraño, ¿cierto? Todos hablan del poder, todos tenemos la noción de que existe el poder, pero en realidad cuesta definirlo. De hecho, hay muchos autores, filósofos y pensadores a lo largo de la historia que han tratado de definir el poder, pero nunca se ha logrado entender qué es el poder. Algo muy complejo de captar. Aquí vemos algo que refleja muy bien el poder, ¿cierto? Un sujeto parado en la plaza de Tiananmen frente a un grupo de tanques que parece estar dispuesto a aplastarlo, ¿cierto? Eso es solo un sujeto frente a el poder, ¿cierto?, de las máquinas, al poder organizado de un Estado. Entonces el poder también lo podemos ir acotando de alguna forma. El poder se expresa de formas muy claras. Y una de las formas que siempre se expresa el poder es a través de la fuerza. Cuando alguien a un sujeto lo somete mediante la fuerza, está ejerciendo un poder. Hay distintas nociones del poder, ¿cierto? Algunos hablan del poder simbólico, hablan del poder religioso, otros hablan del poder económico. Pero el poder que le interesa al liberalismo, sobre todo el poder político, que es el que tiene el monopolio de la fuerza. Porque ese es el que ejerce más control sobre la vida de las personas.